Bien, a través de este pequeño ejemplo vamos a ver cómo funciona una arquitectura de red, ¿vale? En el ejemplo tenemos a la izquierda el emisor con una arquitectura de red de 5 capas. Es un ejemplo, se basa un poco en el modelo OSI y otro poco en el modelo TCP/IP, ¿vale? En la parte derecha tenemos el receptor con las mismas 5 capas que tiene el emisor. Bien, vamos a suponer que lo que queremos hacer es consultar la página web de Google, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero conseguir hacer es, desde la capa de aplicación, que es con la que yo como usuario me comunico con el ordenador, es decir, esa capa de aplicación sería mi navegador. Pues yo al navegador le voy a dar instrucciones de que haga una operación get para obtener esa dirección web. Esta web es la dirección que hay aquí, http://www.google.es. Bien, desde un punto de vista lógico, yo voy a llamar a esos datos a datos. Son los datos de la cabecera de aplicación. Pues bien, esos datos de la capa de aplicación, que yo he dividido en dos partes, cabecera y datos. La cabecera es la instrucción o lo que yo quiero hacer con esos datos que van en la parte de datos, ¿vale? En cada capa veremos que se usa esa estructura, una de cabecera y otra de datos. Bueno, pues esos datos que yo he agrupado como a datos, como los datos de la capa de aplicación, a mí me interesaría que llegaran directamente a la capa de aplicación del receptor de la información, en este caso el servidor de Google, ¿vale? Al que yo estoy pidiendo esa página. Pero eso no es posible. Realmente lo que yo puedo hacer o lo que sucede es que esos datos van a ir bajando capa a capa hasta la última, viajarán a través de Internet, a través de otros nodos que harán de intermediarios en esa comunicación y volverán a subir capa a capa hasta llegar a la capa de aplicación del receptor de la información. Vale. Como yo realmente los datos de la capa de aplicación, los a datos, no los puedo enviar tal cual al otro extremo, sino que tengo que hacerlo a través de la capa que tengo debajo, es decir, la capa de aplicación va a mandar esta información a la capa de transporte. ¿Qué es lo que hacemos? Añadimos una cabecera más, que es la cabecera de control, donde yo le digo a la capa de debajo, en este caso a la capa de transporte, que quiero que envíe los datos que le paso. De tal forma que a través de ese SAP, que no es más, eso no es más que las siglas de punto de acceso al servicio, a través de ese nombre de función, en este caso la función enviar, le hago llegar a la capa de transporte esos datos. Si os fijáis, aquí tenemos otra vez la misma estructura. Tenemos una cabecera y unos datos que a su vez se vuelven a llamar o a etiquetar como T-datos, los datos de transporte. Porque esta capa va a hacer lo mismo que hace la capa de aplicación. Queremos conseguir que los datos de cabecera y los datos específicamente de esta capa lleguen a la capa de transporte del otro extremo. Bien. En este nivel, si os fijáis, en el campo de cabecera, lo que hemos añadido es que el destino es el número 80. ¿Por qué? Porque estamos en la capa de transporte. Aquí ya estamos, se supone que ya hemos conseguido llegar al receptor y estamos diciéndole a ese servidor que lo que queremos es que nos atienda una petición el servicio web. El servicio web viene por defecto identificado con el número 80, ¿vale? De ahí ese numerito que hemos puesto. A su vez, la capa de control esta que tenemos aquí es una nueva que tenemos que añadir para la capa de red a la que le decimos que envíe esos datos, ¿vale? Hasta que se consiga llegar a su destinatario. De tal forma que esta capa de control de la capa de transporte no es la que viene de arriba. La que viene de arriba ya la tiramos. Sabemos que vamos a enviar esos datos y le añadimos la nueva capa, la nueva cabecera de control, diciendo que vamos a hacer uso de la operación enviar de la capa de red que está debajo de la de transporte, que es donde estamos ahora. Siguiente salto. Vamos a través de la capa de red y en este caso como capa de red, para montar los R-datos, lo hace y de igual forma, con una cabecera y con unos datos. En este caso, en la cabecera van a viajar las IPs de origen y destino, ¿vale? La dirección IP del emisor y la dirección IP del receptor. La dirección IP del receptor, que es el servidor de Google al que yo quiero llegar, ¿vale? Volvemos a añadir esta cabecera de control para decirle desde la capa de red a la capa de enlace que envíe esos datos. Bueno, pasamos a la capa de enlace. Aquí entran en juego las direcciones MAC. Las direcciones MAC se necesitan para que un switch pueda comunicar dentro de la misma red
nuestro ordenador con nuestra puerta de enlace, es decir, con el router que nos va a hacer llegar a través de Internet esa petición hasta el servidor de Google, ¿vale? Lo mismo, encapsulamos cabecera y datos en los eDatos y saltamos a la capa física. Y la capa física lo único que hace es añadir una cabecera y una cola. La cabecera indica el principio de los unos y ceros en que se habrán convertido esos eDatos y la cola indica dónde termina esa información, ¿vale? Bueno, pues todo eso, cabecera, datos y cola de la capa física, se van a convertir en 1 y 0. Si hubiera más capas debajo, haríamos uso del fdatos, pero en este caso no es así, con lo cual esto como si no existiera, ¿vale? Lo que pasa aquí es que la cabecera, los datos y la cola se convierten en ceros y unos y atraviesan el medio de transmisión. Van pasando por los distintos cables, antenas, repetidores, router, hasta llegar al servidor de Google. ¿Qué pasa en el servidor de Google? Pues el proceso contrario. Allí ya llegan exactamente a la capa física del servidor de Google, llegan exactamente los mismos datos que nosotros teníamos en la capa física, puesto que es la última de nuestra arquitectura. Vale. A partir de ahí vamos desenvolviendo, ¿vale? Vamos subiendo niveles y aquí ya conseguimos que en la capa de enlace lleguen los mismos RDatos que teníamos al principio, los datos de red. Al abrir esos datos en la capa de red, pues lo mismo. Conseguimos que los datos de la capa de transporte suban hacia arriba. Y aquí esta es la primera capa en la que ya estoy hablando directamente con el servidor web, ¿vale? Estoy diciendo que quiero comunicarme con el servidor web en el puerto número 80, ¿vale? Y pasarle unos datos. Esos datos suben al nivel de aplicación y aquí ya el servidor web de Google recibe ese paquete, esa información con una petición de datos de esa página web, ¿vale? Bien, al final tiene que quedar clara la diferencia entre dos cosas. Una es la comunicación física, que es la que va marcada por las flechas verdes, donde en cada salto entre capas adyacentes de lo que estamos haciendo uso son de cabeceras de control, donde la capa de aplicación le dice a la de transporte la que tiene que hacer o viceversa. La capa, en el caso del envío, ¿vale? La capa de aplicación le decía aquí a la de transporte, oye, envíame estos datos, ¿vale? En este salto de aquí. Al revés pasa lo contrario. Puede que una capa inferior le diga a la superior que tiene algo que hacer. Por ejemplo, aquí la capa de enlace le está diciendo a la de red que ha recibido unos datos que son para ella y que los gestione, ¿vale? Bueno, pues esos son lo que llamamos los interfaces. Los interfaces son los mecanismos, las funciones que yo uso para comunicar dos capas adyacentes. Y en esos interfaces las cabeceras de control se desechan en cada salto, ¿vale? No sé, estas cabezas de control que tengo aquí, o la que tengo aquí, o la que tengo aquí, no son la misma, ¿vale? Cuando yo recibo una cabecera de control, proceso esa petición y tiro la cabecera de control y en caso necesario añado una nueva cabecera de control en esa capa, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la comunicación lógica, que sería la flecha roja, la que hemos visto aquí al principio, que es la que queremos conseguir, pero no podemos, ¿vale? Físicamente es la que yo puedo conseguir, pero al final lo que pretendo es tener una comunicación lógica. Para conseguir esa comunicación lógica me apoyo en la comunicación física y además tengo que definir lo que son unos protocolos. El protocolo es la estructura que yo le voy a dar a la información en cada una de las capas. Por ejemplo, en la capa de aplicación yo tengo que haber previamente definido un protocolo donde yo digo, mira, voy a estructurar los datos en dos cabeceras. Una cabecera en dos partes. Una cabecera donde voy a poner la operación que quieres que haga, en este caso la operación get, y unos datos, donde me vas a indicar pues, los datos que yo necesite. En este caso, para la operación get, necesito saber la dirección web a la que me voy a conectar, la que estoy solicitando, ¿vale? Bueno, pues cuando esos datos lleguen al otro extremo, al servidor, el servidor tiene que saber interpretar ese nombre de operación y los datos para llevar a cabo esa operación. Ese acuerdo previo es el protocolo, ¿de acuerdo? Es como que los dos ordenadores, tanto el emisor como el receptor, tienen que hablar el mismo idioma. Eso es el protocolo. Bien, pues el resto de datos que no son las cabeceras de control de la interfaz sí que llegan a las otras capas, ¿vale? Llegan a la misma capa, llegan los mismos datos para cada una de las capas que están al mismo nivel. Bueno, pues esos son los protocolos. Evidentemente, para cada una de las capas hay un protocolo distinto. Aquí la capa de aplicación usa un protocolo, la capa de transporte está usando otro protocolo diferente, la capa de red está usando otro protocolo diferente y así pasa con la de enlace y con la física. Finalmente,
lo que conseguimos es que la comunicación se produzca. Y una cosa que tiene que quedar clara es que lo que forma parte de la arquitectura de red son solo los protocolos y las capas. Los interfaces no. ¿Por qué? Porque los interfaces no consiguen, o sea, no hacen o no forman parte de esta flecha roja que yo estoy aquí teniendo en cuenta, ¿vale? Simplemente los interfaces actúan dentro del mismo ordenador, comunican capas adyacentes. Por eso la comunicación que gestionan los interfaces es dentro de una misma máquina, ¿vale? Mientras que los protocolos y las capas forman parte de distintas máquinas en toda la arquitectura de red. Por eso, arquitectura de red equivale a protocolo más capas y los interfaces no entran dentro, ¿vale? Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más claro cómo funciona una arquitectura de red a nivel teórico y cómo funciona a fin de cuentas Internet. Adiós.